Hoy vamos a ver con un poquito más de detalle los diversos casos que se presentan cuando estamos analizando las deformaciones que sufre una viga de sección rectangular sometida a un momento flector o un momento flector más un esfuerzo normal. Específicamente vamos a ver los casos más importantes. Estos casos que estoy denominando más importantes son precisamente los que se utilizan como marco de referencia para realizar el diseño a flexión simple o flexión compuesta. Empecemos con el primer caso especial, que ya lo hemos visto, pero esta vez lo vamos a ver con más detalle. Ahí tengo mi viga embolado, empotrado en un extremo y libre en el otro extremo. Se supone que este elemento estructural lleva barras de acero cerca del borde superior y barras de acero cerca del borde inferior. Y que esta viga es de sección rectangular. Es de sección rectangular. Las armaduras o las barras de acero, aquí están las que están cerca del borde inferior y acá arriba las que están cerca del borde superior. La letra B representa el ancho de la sección transversal. H es la altura total. Es la altura total. Pues bien, si nosotros cargamos el extremo libre de esta viga embolado y le aplicamos un esfuerzo normal de tracción más un momento, pues el extremo libre, que es de forma rectangular, su sección, se ha de deformar. Y un caso especial de deformación es el siguiente. La sección transversal se deforma y en el momento de la rotura, en el momento en que este elemento estructural entra en colapso, esta sección inicialmente plana y sin deformación, se deforma y queda en esta posición. Queda en esa posición. En el momento de la rotura. Pues bien, bajo esas condiciones podemos ver que la armadura que está en el extremo inferior experimenta un alargamiento. La armadura que está cerca del borde superior también experimenta un alargamiento. Al alargamiento de la armadura que está abajo, lo identificamos con E sub S1. Y al alargamiento de las armaduras que están cerca del borde superior, a su deformación específica, lo identificamos con E sub S2. E sub S2. Como podrán ver, ambas armaduras sufren alargamiento. O sea, este es un caso típico de tracción con pequeña excentricidad. O sea, dominio 1.
Bien, ¿qué más? En cuanto a la posición del eje neutro, lo medimos siempre partiendo del borde que está próximo a la armadura A sub S2, que en este caso está cerca del borde superior, ya que la que está cerca del borde inferior le llamamos la armadura A sub S1. Observarán que aquí ambas armaduras están traccionadas. Ese es un caso típico de tracción con pequeña excentricidad. Ambas armaduras están traccionadas. Ahora, en cuanto a la posición del eje neutro, pues este se mide siempre a partir del borde que está próximo a la armadura A sub 2. O sea, a partir de acá se mide la posición del eje neutro. Si el eje neutro queda ubicado arriba, lo tomamos con signo menos. Si queda ubicado hacia abajo, lo tomamos con signo positivo. Y ahora, ¿dónde está exactamente el eje neutro? De acuerdo a mi conocimiento de resistencia de los materiales, el eje neutro pasa por aquel punto donde se intersectan el plano sin deformar con el plano deformado. ¿Dónde se intersectan? Observen aquí, donde estoy indicando con el puntero. Ahí se intersecta, por ahí, por aquí pasa el eje neutro. Por ahí pasa el eje neutro. Ahora, en cuanto a la posición del eje neutro, eso lo definimos mediante la variable C. C se mide a partir de este borde, hacia arriba o hacia abajo. Pues bien, para este caso especial, C vale 0. Vale 0. Ya que el plano sin deformar con el plano deformado se intersectan justamente en aquel punto a partir del cual se empieza a medir la posición del eje neutro. Por lo tanto, pues, C vale 0. C vale 0. Bien. Ese es uno de los casos especiales para elementos que están sometidos a solicitaciones normales. Cuando digo solicitaciones normales, significa momento flector, o bien momento flector más un esfuerzo normal. Y el esfuerzo normal puede ser de tracción o de compresión. Bueno, en este caso es el esfuerzo normal es de tracción. Es de tracción. Entonces, estamos en un caso de tracción con pequeña excentricidad. Continuando. Ahora, si sobre el elemento que estamos analizando hay como solicitación actuante solamente el esfuerzo normal, y este esfuerzo normal actúa a lo largo del eje longitudinal baricéntrico, ¿ya? Ese esfuerzo normal actúa a lo largo del eje longitudinal baricéntrico del elemento que estoy analizando. Entonces estaré pues en una situación de tracción simple. Y en el caso de tracción simple, la sección inicialmente sin deformar, se deforma, empieza a deformarse, se alarga de manera tal que en el momento de la rotura queda en esta posición. Y se observa que en el momento de la rotura, ambas armaduras experimentan el mismo alargamiento, alcanzando un alargamiento, ¿ya? E sub S1 es igual a E sub S2,
y en el momento de la rotura vale 10 por 1000. 10 por 1000, o en otras palabras, 0.010. Eso es. Esa es la deformación específica o relativa en tracción simple. Ahora, ¿dónde está ubicado el eje neutro para este plano de rotura correspondiente a tracción simple? Bueno, aplico mis conocimientos de resistencia a los materiales. El eje neutro pasa por aquel punto donde se intersectan el plano sin deformar con el plano deformado. Bueno, dos rectas paralelas se intersectan en el infinito. O sea, para este plano de rotura correspondiente a tracción simple, C vale menos infinito, ya que estas dos líneas, si las prolongo, esta la prolongo y esta la prolongo, pues se van a intersectar en el menos infinito. Bien, ahí están dos planos especiales. Luego, entre estos dos planos especiales, caben infinitos planos que pasan por este punto pivote, que corresponde a un alargamiento del 10 por 1000. O sea, entre este plano, cuya posición del eje neutro vale 0, y este otro plano, cuya posición del eje neutro está en el menos infinito, en esta región caben infinitos planos de rotura. Voy a dibujar uno de ellos, un plano de rotura. Aquí está. Este es un plano, este es otro, y así me puedo pasar toda la noche dibujando planos de rotura dentro de esta región. Y todos los planos que caen dentro de esta región se dice que son planos que pertenecen al dominio 1. Tracción simple o tracción con pequeña excentricidad. Y ahora, si agarro uno de estos planos y prolongo hasta su intersección con el plano sin deformar, donde se intersectan, pues por ahí pasa el eje neutro y midiendo desde este borde hasta aquí, esto es C. Bien. Ahora, con respecto al primer plano especial, este de acá, con respecto a este primer plano especial, podemos ver que en el momento de la rotura, la deformación del hormigón del borde superior es 0. El hormigón no sufre deformación. Y la deformación de la armadura, en este caso, la armadura más traccionada, o sea, E sub S1, es 10 por 1000. Y si vale 10 por 1000, entonces la tensión en esta armadura, es igual a la tensión de fluencia del acero. Hipótesis número 4 del método de los estados límites últimos. En cuanto a la deformación de la armadura menos traccionada, la deformación de esa armadura E sub S2, varía entre 0 y 10 por 1000. Y 10 por 1000. Por lo tanto, la tensión de esta armadura, sigma S2, pues varía entre 0 y la deformación de fluencia del acero. Hipótesis número 4 del método de los estados límites últimos. Pues bien,
Aquí he hecho un análisis completo, ¿no? Mostrando los planos especiales, que es este de acá y este de acá. Bien, continuemos. Veamos este otro plano especial. Este plano especial. Estoy mostrando los planos especiales porque justamente en base a la información que yo tengo sobre esos planos especiales es que se plantea luego el procedimiento para diseñar un elemento estructural sometido ya sea a flexión simple, flexión compuesta, en fin, hay muchísimos casos. Pues bien, ahí va. Otra vez mi elemento. La barra de acero, la que está cerca del borde superior, la que está cerca del borde inferior, y listo. Se supone que el elemento es de sección rectangular. Aplicamos las cargas. Aplico como carga un momento flector más un esfuerzo normal de compresión. Momento flector más un esfuerzo normal de compresión. O puede ser solamente el momento flector. O sea, lo que voy a describir a continuación tiene validez tanto para flexión simple como para flexión compuesta. Bien, aplicadas las solicitaciones actuantes, la sección sin deformación se deforma. Se deforma y queda en esta posición. Queda en esta posición. Un momentico, me salió medio torcido esto. Disculpe, ingeniero. Si mantiene la letra Shift presionada, puede hacer líneas rectas si quiere. Ya, allá ahorita. Entonces, ahí va la línea, listo. Ese es un plano de rotura especial. ¿Por qué digo que es un plano de rotura especial? Por dos razones. Por el hecho de que en el momento de la rotura, se observa que la armadura, en este caso, la armadura interior está traccionada, pero antes de ello, definamos la posición del eje neutro. Nuevamente, el eje neutro pasa por aquel punto donde se intersectan el plano sin deformar con el plano deformado. O sea, por aquí pasa el eje neutro. Por ahí. Desde acá arriba, desde el borde superior, mido esta distancia y eso no es otra cosa que la variable C. Esta es la armadura que está por encima del eje neutro, o sea, en este caso es armadura comprimida, y debajo del eje neutro todo está traccionado, por lo tanto, esta es armadura traccionada. Bien, y vuelvo a lo que decía, este es un plano de rotura especial. ¿Por qué es especial? Primero, porque en el momento de la rotura, la armadura traccionada sufre un alargamiento cuya magnitud, ¿ya? Cuya magnitud es igual al 10 por mil. Es igual al 10 por mil. Y también es un plano especial porque en el momento de la rotura, el hormigón sufre un aplastamiento, ¿ya? E sub C, igual al 2 por mil.
igual al 2 por mil. Muy bien. Pues bien, como esas son las características de este plano especial, ¿ya? A la posición del eje neutro, que lo identificamos con la letra C, a la letra C le vamos a poner un subíndice, el C sub 2A. El C sub 2A, límite. Buenas noches, ingeniero. Una consulta, disculpe. ¿Sí? El valor del aplastamiento en la zona comprimida en vigas no es de 3 por mil. En vigas, conforme ya expliqué en la clase anterior, el aplastamiento del hormigón, varía entre 0 y el 3 por mil. ¿Ya? Varía entre 0 y el 3 por mil. Okay. Claro que la norma americana dice que el aplastamiento del hormigón es 3 por mil. No dice que varía entre 0 y el 3 por mil. Entonces, lo que dice la norma americana es una tremenda mentira. Pero ¿de dónde salió esa mentira? De simplificar, ¿ya? La norma americana utiliza un método ultra simplificado, ultra, ¿ya? Y ese método nació allá por el año 1950, cuando no había máquinas computadoras, ¿ya? Inclusive en mi época de estudiante, yo egresé el año 1984, por lo tanto, la década del 70, desde el 71 para adelante, me tocó estar en la universidad y no conocíamos nosotros computadora, ni idea, no sabíamos que había esas máquinas. Claro que había en Estados Unidos, pero solamente en los grandes centros de investigación. Pero después el común de la gente no tenía ni idea de si habían computadoras. De ahí que cuando yo estudié ingeniería civil, mayormente me enseñaron métodos simplificados y principalmente métodos gráficos, donde mucho utilizábamos las escuadras, la regla, el escalímetro, ¿no? Porque los métodos eran gráficos y simplificados. Por ejemplo, para calcular una cercha, teníamos que aplicar el método de Cremona. Y el método de Cremona es un método gráfico. Hay que hacer dibujos de un papel con la regla, con la escuadra, el escalímetro, el transportador, en fin, utilizar lápices de diferente dureza para que se distinga una línea de otra. En fin, éramos peritos en el manejo de esos instrumentos. Después, más o menos allá por el año 1981, la historia, la noticia grande, la universidad adquiere una computadora. Como institución, la noticia allá por el año 1981, y todos fuimos a ver la llegada de esa computadora. Cuando vimos, llegó en un tráiler, la computadora era del tamaño de una habitación. Bueno, pero esa ya era otra historia. Entonces, eran métodos simplificados. Pues bien, yo estoy abordando los métodos exactos, porque al final de cuentas, ustedes cuando diseñen no van a diseñar a mano, no lo van a hacer ustedes, lo va a hacer un computador. Y para tener una idea cabal de qué es lo que hace el computador, ustedes quieren conocer los métodos exactos.
Me voy a la hipótesis número 3 del método de estado límites últimos y resulta que el hormigón en el momento de la rotura ha de tener una tensión igual a 0,85 igual a 0,85 de FC'. ¿Y qué podemos decir de la armadura que está en la zona comprimida? Sufre un pequeño aplastamiento, el aplastamiento de la armadura que está en la zona comprimida, generalmente tiene una deformación menor a la deformación de fluencia, menor. Por lo tanto, la tensión de esta armadura en el momento de la rotura es menor a la tensión de fluencia del acero. O sea, la armadura de la zona comprimida, en este caso especial, no llega a trabajar a su máxima capacidad resistente. De ahí que la mayoría de las normas dicen que bajo estas condiciones no es necesario colocar esta armadura. No se necesita esa armadura. ¿Por qué? Porque trabaja a una tensión baja, no contribuye de manera significativa a la resistencia, ¿no? Y justamente cuando veamos el procedimiento, vamos a ver que mayormente esta armadura no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque no se la necesita. Bien. Continuando con este caso especial, veamos por acá, hay gente que tiene que participar. Miranda Chávez Juan Miguel, ¿me escucha? Sí, ¿No ingeniero. está? Muy bien. No, La pregunta que va dirigida a usted es la siguiente. En lo que en este momento estoy explicando, aquí hay un coeficiente, acá, 0,85. ¿Qué función cumple ese coeficiente en esa fórmula que me permite calcular la resistencia del hormigón? no sabría la función en sí, ingeniero. Ay, disculpa. Ya, usted es Miranda Chávez Juan Miguel. Sí. Estudie. Vamos, siguiente. Meneses Fernández Roxana, la misma pregunta. ¿Está? Sí, ingeniero. Creo que es el factor de seguridad. No. Vamos a ver. Raya Arancibia Janet, Presente, ingeniero. la misma pregunta. Se dice que el hormigón pierde su capacidad resistente con el fenómeno de la afluencia, que es un 15%, siendo que el restante sería el 85%, por eso sería 0,85. Muy bien. Sí, por ahí va la pregunta, ya prácticamente lo ha dicho. ¿Ya? Esto lo hemos explicado cuando vimos las hipótesis fundamentales, ¿no? Llegamos a la tercera hipótesis, el diagrama parábola rectángulo, que es el diagrama de tensión de formación del hormigón, y dijimos que ese coeficiente toma en cuenta la pérdida de resistencia que sufre el hormigón a lo largo del tiempo debido al fenómeno de fluencia y principalmente a un fenómeno denominado fenómeno de cansancio del hormigón. Resulta que han hecho experimentos en laboratorio y han podido descubrir que cuando el hormigón está sometido a cargas permanentes durante mucho tiempo, se descubrió de que el hormigón pierde capacidad resistente. Pues eso es natural. En el universo nada está estático, nadie se libra
de las leyes naturales, nacer, crecer, desarrollarse, envejecer y morir. Y el hormigón, como todo material, pues sigue ese ciclo inevitable que manda la naturaleza. Bien. Ahora, para este plano especial, cuya posición del eje neutro le estoy llamando el C sub 2A límite. El C sub 2A límite. Voy a determinar el valor de C sub 2 al límite. Para ello voy a completar la información que tengo en este gráfico, ¿ya? Esta distancia desde el borde comprimido al baricentro de la armadura traccionada, tenemos la altura útil. Luego, del borde comprimido al baricentro de la armadura comprimida, tenemos R2. R2, el recubrimiento mecánico. Luego, del eje neutro que está aquí, a la armadura traccionada, esta distancia no es otra cosa que la altura útil menos el C sub 2A límite. Esto es la altura útil menos el C sub. Le vamos a poner, no, esta nomenclatura está muy larga. Le vamos a poner solamente el C sub 2 límite. Hay que simplificar siempre, hay carácter. Entonces, menos el C sub 2 límite. C sub 2 límite. Muy bien. Entonces, para aprovechar este gráfico, voy a borrar esta partecita para que podamos visualizar lo que estamos haciendo. Muy bien. Ahora me voy a plantear la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. ¿Ya? E sub C, a esto le estamos llamando el C sub 2 límite. Pues bien, cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, el E sub C es al C sub 2 límite. C sub 2 límite. Como el E sub S1, cateto opuesto y cateto adyacente está acá, como el E sub S1, es AD menos el C sub 2 límite. Listo. Ahora, esta es la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. De aquí despejo el C sub 2 límite. Pues bien, despejando, esto pasa al otro miembro a multiplicar y voy a tener E sub C, paréntesis, de menos el C sub 2 límite, igual, y esto pasa al otro lado a multiplicar, E sub S1 por el C sub 2 límite. Continúo con el desarrollo de esto y voy a tener, acá voy a tener E sub C multiplicado por D menos E sub C multiplicado por C sub 2 límite, C sub 2 límite, igual al E sub S1,
C2 límite. C2 límite. Y ahora, de aquí despejo, voy a despejar de esta expresión el C sub 2 límite. Esto pasa con positivo al otro lado, pasa con positivo al otro lado, y despejando el C sub 2 límite, despejando, voy a tener lo siguiente. E sub C por D dividido, si esto pasa con positivo y factorizo E sub 2 límite, me queda E sub C más el E sub S1, más el E sub S1. Bien, ahora, E sub C, ¿cuánto vale para este plano de rotura especial? Vale 2 por 1000. 2 por 1000. Acaba de venir 2 por 1000. ¿Y cuánto vale el E sub S1? Vale 10 por 1000. Vale 10 por 1000. Entonces, inmediatamente voy a ir a otra lámina. El C sub 2 límite, es igual al 2 por 1000, o en otras palabras, el 0.002 por la altura útil, dividido, si volvemos para atrás, es E sub C más E sub S1, o sea, 0.002 más el E sub S1 es 10 por 1000, más 0.010. Pues bien, hacemos cálculos y el E sub 2 límite me va a salir en este caso 0.002 dividido. Muy bien. Me sale 0.16, trabajando con 4 cifras decimales de la altura útil. Ahí está. Ahí está la posición del eje neutro para este plano de rotura especial. ¿Ya? C sub 2 límite simplemente está en función de la altura útil. Está en función de la altura útil, o también llamada altura eficaz. Ese es el C sub 2 límite. Más adelante vamos a utilizar este dato como referencia para hacer el diseño. Ahora, las normas de diseño en la actualidad, prácticamente todas las normas, exigen que el diseño debe ser dúctil y económico, ¿ya? Las normas en la actualidad no solamente piden, sino que es obligatorio hacer diseño dúctil y económico. Dúctil y económico. Bueno, cuando hablamos del término dúctil, ¿no?, nos estamos refiriendo a aquella propiedad que tienen los materiales que pueden experimentar grandes deformaciones cuando se le aplica cargas, ¿no? A eso se refiere cuando decimos dúctil.
Y cuando decimos económico, ¿no? Es un término que cuando se aplica a resistencia de los materiales, significa que el material está trabajando a su máxima capacidad resistente, ¿no? Si nosotros hacemos trabajar a los materiales a sus máximas capacidades resistentes, entonces habremos hecho un diseño económico. Podría, para mejor entender esta situación del término económico, resistencia de los materiales, si yo tuviese la necesidad de comprar un camión para llevar carga todos los días de Santa Cruz a Montero, y la carga que yo acumulo todos los días es de 20 toneladas. Todos los días acumulo 20 toneladas y necesito un móvil, una camioneta o un camión que todos los días me lleve 20 toneladas de Santa Cruz a Montero. Entonces, obviamente, tengo que comprar esa movilidad y pues, y a la importadora tengo que ir y decirle, necesito una camioneta o un camioncito que tenga una capacidad de 20 toneladas. Bueno, por ahí el importador de movilidad me dice, mire, oiga, en este momento no tenemos una camioneta de 20, tenemos una de 50 toneladas. Le vamos a rebajar el precio, le vamos a darle a facilidades, llévelo sin dar ningún adelanto. Y bueno, de repente me convencen y compro el camioncito de 50 toneladas. Pues bien, me lo llevo feliz y contento y empiezo a trabajar. Todos los días le cargo las 20 toneladas que puedo acumular. Entonces, he hecho una inversión antieconómica, he hecho una mala inversión, ¿no? Si todos los días acumulo carga de 20 toneladas y uso un camión de 50 toneladas de capacidad, entonces, pues, es una inversión antieconómica. No le estoy sacando el máximo provecho a ese equipo. Más o menos la situación va por ahí. Claro que en este caso es el material. El acero y el hormigón son los que van a trabajar, son los que van a resistir las cargas. Y se dice que el diseño es económico cuando estos materiales se los hace trabajar a sus máximas capacidades resistentes. Entonces, dicho eso, vamos para Olivera Reynolds. ¿Está Olivera Reynolds? Parece que no. Le pondré un cerito. Osinaga Salvatierra. Tampoco. Arada Gutiérrez. Never. Heredo Dorado Ana Laura. Presente, ingeniero. Muy bien. Ana Laura, mi pregunta, observe bien el gráfico del plano especial que estoy describiendo. Para este plano especial, quiero escuchar su opinión. Si el material o la viga que está constituida de hormigón y barras de acero, bajo las condiciones de deformación que he descrito, el diseño, si lo hago bajo estas condiciones,
¿el diseño es dúctil y económico? ¿O no es dúctil y económico? El diseño sería económico, pero no dúctil. Económico, pero no dúctil. Muy bien. Esperemos a otro compañero. Pérez Mendoza Javier. Ingeniero, A ver, su opinión. Si yo diseño una viga y su plano de rotura es el que les estoy explicando, entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿El diseño ha de ser dúctil y económico o solamente ha de ser, como dice su compañera, económico y no va a ser dúctil? sería económico. No es económico porque su máxima capacidad que puede hacer es el hormigón a 3 por 1000, por lo cual solo está trabajando diré el acero a 2. La máxima capacidad que puede trabajar es a 3 por 1000 y no a 2 por 1000, porque usted dijo que en económico puede... Bueno, le voy a tener que corregir. Usted me habla de capacidad y la capacidad lo está relacionando a la deformación. ¿No? Yo dije que el diseño es económico cuando el material trabaja a su máxima capacidad resistente. Entonces, por ahí no va la respuesta. Veamos, Pérez, Vaca, Mitzi, Paola. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Para mí es dúctil, pero no es económico. ¿Por qué no es económico? Porque económico el rango tiene que ser de la deformación del hormigón de 0,03 al 2 por 1000, si no me equivoco. Bien. O sea, tiene que trabajar la E sub C hasta el 0,03 por 1000, y ese plano celeste que usted nos está mostrando en la imagen no trabaja. Entonces, por lo tanto, no es económico, pero para mí sí es dúctil. Muy bien, ya. Yo voy a dar la respuesta, pero siempre aclarando de cuándo se dice que el diseño es económico. Y lo vuelvo a repetir otra vez. El diseño es económico cuando al material se lo hace trabajar a su máxima capacidad resistente. En este caso, hay dos materiales, el hormigón y el acero. Pues bien, veamos cómo están el hormigón y el acero. El acero, en la parte traccionada, para este plano de rotura especial, alcanza un alargamiento del 10 por 1000. Por lo tanto, si el alargamiento es 10 por 1000, inmediatamente me remito a la hipótesis número 4, y la hipótesis 4 me dice que el acero traccionado, si su deformación es 10 por 1000, significa que el acero está trabajando a su máxima capacidad resistente. Entonces, desde el punto de vista del acero, ya es un diseño económico. Ahora vamos al hormigón. Vamos al hormigón, que para este plano especial tiene un aplastamiento del 2 por 1000. Si yo me voy a la hipótesis número 3, el diagrama parábola rectángulo, me voy con esta deformación, 2 por 1000, el diagrama me dice que el hormigón está trabajando a su máxima capacidad resistente. Este es el diagrama parábola rectángulo. Deformación versus tensión. El diagrama parábola rectángulo viene un tramo curvilíneo, es una parábola de segundo grado, y luego viene un tramo rectilíneo. Pues bien,
Aquí termina la parábola, ¿ya? Y aquí termina la gráfica. Este es un tramo rectilíneo. Pues bien, la curva parabólica me dice que las tensiones y las deformaciones van subiendo hasta llegar a un máximo. Ese máximo está acá arriba. Para ese valor máximo, el diagrama muestra acá 0,85 de FC'. Eso dice. Y acá dice 2 por 1000. 2 por 1000. Y acá dice 3 por 1000. 3 por 1000. Bueno, el diagrama de tensión de formación del hormigón está dado por dos funciones. Una función polinómica de segundo grado y una función constante. La función constante me está diciendo a gritos que cuando la deformación del hormigón está entre el 2 y el 3 por 1000, el hormigón está trabajando a su máxima capacidad resistente. Eso me está diciendo este gráfico. Y si no logran interpretar tal como yo lo estoy interpretando, significa que les falta matemáticas. Les falta matemáticas. Y ya estamos octavo semestre. Se supone que han vencido toditas las matemáticas. A estas alturas, sinceramente, ustedes deberían enseñarme matemáticas. ¿Por qué? Porque recién la han llevado las materias. Yo hace ya más de 30 años que he llevado cálculo 1, cálculo 2. ¿No? Eso me dice que cuando la deformación del hormigón está entre el 2 y el 3 por 1000, el hormigón está trabajando a su máxima capacidad resistente. Es más, a partir del 2 por 1000, ya el hormigón está trabajando a su máxima capacidad resistente. Por lo tanto, si el aplastamiento es 2 por 1000, el hormigón también está trabajando a su máxima capacidad resistente. Por lo tanto, el diseño es económico. Pero de repente alguien me dice, ingeniero, se está olvidando la armadura comprimida. Esa armadura tiene un aplastamiento bien pequeñito. Por lo tanto, esa armadura no está trabajando a su máxima capacidad resistente. Evidentemente, lo que acabo de decir es cierto. Pero resulta que esta armadura, que está en la zona comprimida, para este caso especial, no se necesita colocarlo. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Por qué no se necesita esta armadura? Entonces, la armadura traccionada y el hormigón en la zona comprimida están trabajando a su máxima capacidad resistente. El diseño es económico. Ahora, la otra consulta. Pregunté si el diseño es dúctil. Dúctil significa que puede alargarse. En este caso, sí es dúctil, porque el acero logra alcanzar un alargamiento hasta del 10 por 1000. Aunque obviamente debo aclarar en este momento, cuando decimos dúctil, o cuando se dice que el diseño es dúctil, cuando el alargamiento de la armadura traccionada es mayor o igual al 5 por 1000. Mayor o igual. Eso dice la norma americana. Y bueno, para el plano de rotura que he analizado, no solamente llega al 5 por 1000, sino el doble, llega al 10 por 1000. Entonces, pues, por demás, el diseño es dúctil, ¿no? Esto dice la norma americana. El diseño es dúctil para cuando el alargamiento es mayor o igual al 5 por 1000. Claro que aquí hay una discrepancia con la norma europea. La norma europea dice, no, señor, el diseño es dúctil cuando el alargamiento es mayor o igual al 4,2 por 1000. Eso dice la norma europea.
Y la norma americana dice 5 por 1000. Pero la norma americana hace una aclarativa. Es 5 por 1000, pero también pueden tomar hasta 4,2 por 1000, dice la norma americana. O sea, nos pone un poquito entre la espada y la pared, ¿no? Bien, joven. Ingeniero, una curiosidad. Sí. Le pregunto, según los planos de rotura que hemos visto hasta ahorita, ¿no? El plano de rotura 1 y 2, ¿tendría alguna relación con la longitud de la viga? Es decir, ¿la luz de la viga se relaciona a las roturas que puede presentarse? Buena pregunta. Porque no menciona una luz, pero si nos ponemos a pensar, si la luz es demasiado grande, la rotura se va a hacer en el centro. Y ese plano de rotura no va a darse. ¿Sería solo en los voladizos? ¿O cómo sería? En primer lugar, estamos trabajando con deformaciones específicas o relativas. En tal sentido, la luz de la viga no interviene para nada. Si trabajásemos con deformaciones absolutas, justamente en una clase ya hice una aclarativa, que es la deformación absoluta, que es la deformación relativa, aunque eso ustedes ya deberían saber por resistencia de los materiales, ¿ya? Pero como docente me doy cuenta que en Resis la mayoría no está bien, entonces les hago siempre un pequeño repasito para que se acuerden, ¿ya? Si trabajásemos con deformaciones absolutas, sí intervendría la luz de la viga. Pero resulta que las vigas una viga tiene una luz, la otra viga tiene otra luz, no todas las vigas tienen la misma luz, entonces nos complicaríamos demasiado haciendo intervenir las luces. Es preferible trabajar con deformaciones específicas, así no interviene la luz e igual se llega al mismo resultado. Ahora, el análisis que se hace es para aquella sección en donde el momento flector es máximo. ¿Y dónde el momento es máximo? Pues en una estructura, para saber dónde están los momentos máximos, hay que previamente hacer el análisis de la estructura. ¿Ya? El momento flector en una estructura no siempre está en el centro de una viga. Dependiendo si la estructura es simétrica, antisimétrica o asimétrica, o si las cargas también son asimétricas, entonces el momento flector máximo no siempre está en el centro de la viga. Luego, tenemos momentos máximos que son positivos, momentos máximos que son negativos, en fin, hay muchas situaciones. Lo que sí no debemos olvidar es que estos análisis que estoy haciendo se hace para aquellos puntos donde el momento flector es máximo. Es que justamente ahí es donde va a romper la viga, si es que llega a romper. Tenemos que analizar los puntos críticos, o sea, los puntos donde los momentos son máximos. Ingeniero, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Lo que pasa es que usted dijo que en algunos dominios no vamos a necesitar armadura. ¿En los 4 dominios no necesitan armadura? No. Como veremos más adelante, hay un dominio que se llama dominio 4. ¿No? Ahí es imprescindible colocar armadura comprimida. Pero como veremos más adelante, los ingenieros actualmente no diseñamos en dominio 4. ¿Ya? Siempre hacemos diseño dúctil y económico. Es más, es prohibido hacer un diseño que no sea dúctil y económico. Si ustedes presentan un plano a la sociedad de ingenieros y allá los expertos verifican que su diseño no es dúctil o no es económico, seguro que le van a rechazar su plano. Y como veremos más adelante, el diseño dúctil y económico
se da en aquellos planos que están en una partecita del dominio 2 y en una partecita del dominio 3. En realidad los voy a confundir, ¿ya? Prefiero ver primeramente cada uno de estos casos especiales y luego ahí nos vamos a ubicar ya de una manera más precisa y vamos a lograr comprender esto. Bien. Entonces, conclusión en esta partecita, que para una viga de sección rectangular, para una viguita de sección, alguien me hizo un consejito de que debo apretar qué tecla para que salga recto, me dijo. La tecla Shift tiene que mantenerla presionada. A ver, ve para creer a su verdad. Gracias. Miren, muchísimas gracias. Bien, jóvenes, voy a borrar esto. Y para borrar, ¿será que con la tecla X borra uno solo? No. Muy bien, gracias. Entonces, como conclusión, para el plano especial que estamos viendo, si a una viga de sección rectangular que lleva barras de acero en la parte superior, barras de acero en la parte inferior, le aplicamos un momento, flector, y para ese momento flector, el eje neutro queda ubicado en esta posición. Por lo tanto, esta zona estará comprimido. Esta es la armadura A sub S2. Y la armadura traccionada está acá abajo, A sub S1. Bien. Ahora, si para ese momento que hemos aplicado la posición del eje neutro, C me sale igual al C sub 2 límite, ¿ya? Entonces, a ese momento flector que hace que el eje neutro sea igual al C sub 2 límite, recuerden que el C sub 2 límite es igual a 0,1667 de la altura útil. Entonces, a ese momento que hace que el eje neutro esté justo aquí en esta posición, le llamamos el momento M2 límite. Le vamos a llamar el momento M2 límite, ¿no? Suponiendo que la altura H de esta viga sea 50 centímetros, la altura H, altura total, y que el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada es 5 centímetros. Por lo tanto, la altura útil, la distancia que hay del borde comprimido al baricentro de la armadura traccionada, esto que es la altura útil pues ha de ser igual a H menos R1. O sea, me ha de salir una altura útil de 45 centímetros. Bueno, 45. Reemplazando aquí el C sub 2 límite para una altura útil de 45 centímetros, haciendo cálculos con la máquina. 7,50. 45,06. Correcto, me sale 7,5 centímetros. 7,5 centímetros. Entonces, si la altura total es 50, 7,5, ¿no? Y si el recubrimiento mecánico es 5 centímetros, aquí también, si el recubrimiento mecánico acá también fuera 5 centímetros, entonces el eje neutro estaría debajo de las armaduras a una distancia de 2,5 centímetros, ¿no? De manera tal que para esta magnitud
la zona comprimida es bastante pequeña y la zona traccionada es mucho más grande que la zona comprimida, ¿ya? Esa es la situación que se da generalmente en vigas en el momento de la rotura. Bajo cargas de servicio, porque ahorita yo estoy trabajando con cargas últimas, bajo cargas de servicio, ¿ya? Bajo cargas de servicio, el eje neutro generalmente está cerca del centro, de manera tal que la zona comprimida con la zona traccionada se reparten por igual. Pero cuando a la viga la vamos cargando más y más y seguimos cargando, entonces el eje neutro va subiendo para arriba. Sigo cargando y el eje neutro sigue subiendo para arriba hasta que llega un momento en que la viga entra en colapso. Bien, jóvenes, continuemos. Ahora vamos a ver este otro caso especial. Apretando la tecla Shift. Muy bien. Aquí también. Acá también. Muy bien. Aquí va la armadura en el borde. Vale. Pues bien, aquí va la armadura en el borde superior, la armadura en el borde inferior y en el extremo izquierdo esta viga está empotrada, en el borde izquierdo está empotrado y al borde derecho le aplicamos un momento. Le aplicamos un momento, puede ser un momento solamente, o sea, flexión simple, o puede ser también un momento más un esfuerzo normal de compresión. Pues bien, entonces, acá les muestro un plano de rotura especial. Es este. Bien. Veamos, ¿por qué digo que este plano de rotura es especial? Antes que nada, por aquí pasa el eje neutro. Desde acá arriba, esto es C. Esto es C. El hormigón sufre un aplastamiento donde, para este plano especial, ese aplastamiento es igual a E sub CU. O sea, la deformación última del hormigón, 0.003, o sea, 3 por 1000. Y la armadura traccionada, A sub S1, experimenta un alargamiento de magnitud igual a 0.005. O sea, el alargamiento de la armadura traccionada es igual al 5 por 1000. Ya que, según la norma americana, para que el diseño sea dúctil y económico, el alargamiento de la armadura traccionada tiene que ser mayor o igual a 5 por 1000. Yo estoy agarrando el igual.
Bien. Entonces, bajo esas condiciones, si el hormigón tiene un aplastamiento del 3 por 1000, ese hormigón, según la hipótesis número 3 del diagrama parábola rectángulo, está trabajando a su máxima capacidad resistente, que es 0,85 de ETC'. El acero tiene un alargamiento del 5 por 1000. Ese acero también estará trabajando a su máxima capacidad resistente, que es la tensión de fluencia del acero. Y en cuanto a la armadura que está en la zona comprimida, podemos ver que su aplastamiento, aquí sufre un aplastamiento, ¿ya? Ese aplastamiento de la armadura que está en la zona comprimida, en este caso, generalmente es mayor o igual a E sub Y, la deformación de fluencia del acero. Entonces, si la deformación del acero es mayor o igual a la deformación de fluencia, significa que ese acero también está trabajando a su máxima capacidad resistente, que es la tensión de fluencia del acero. Entonces, el plano de rotura especial es un plano que logra un diseño económico y también dúctil. ¿Por qué? Porque el alargamiento es 5 por 1000. Bueno, es un plano especial, primero porque el hormigón llega a tener un aplastamiento de 3 por 1000 y la armadura traccionada un alargamiento exactamente igual al 5 por 1000. Muy bien, completo este gráfico. Esta es la altura útil. Esta es la altura útil. Esta distancia sería la altura útil menos C, pero como este es un plano de rotura especial, a C, que es la variable que me permite definir la posición del eje neutro, a C le vamos a llamar el C sub 3 límite. Le vamos a llamar el C sub 3 límite. O sea, C, que es la variable que define la posición del eje neutro, para este plano especial le estamos llamando el C sub 3 límite. Muy bien. Por lo tanto, esta distancia es la altura útil menos el C sub 3 límite. Menos el C sub 3 límite. Ahora, en base a este gráfico, me voy a plantear las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones, ¿no? E sub Cu es al C sub 3 límite, como E sub S1 es a D menos el C sub 3 límite. Entonces, vamos por partes. Ecuación de compatibilidad de las deformaciones. El E sub Cu es a el C sub 3 límite. El C sub 3 límite. Como el E sub S1 es a D menos el C sub 3 límite. Eso lo obtenemos de esta gráfica. Pero el E sub Cu vale 0.003 y el E sub S1 vale 0.005. Entonces, reemplazamos. Pero antes de reemplazar, de aquí yo puedo despejar el C sub 3 límite. De aquí puedo despejar. Despejando directamente, lo voy a hacer directamente, ¿ya? Voy a llegar a la siguiente expresión. El C sub 3 límite es igual al E sub Cu, multiplicado por D
multiplicado por D dividido el E sub CU, más el E sub S1. A eso voy a llegar despejando el C sub 3 límite. Reemplazando valores, el E sub CU, la deformación última del hormigón, es 0.003 por la altura útil dividido 0.003 más el alargamiento de la armadura traccionada, que es 5 por 1000 o 0.005. Listo. Veamos cuánto me da el C sub 3 límite. Cero coma 0,375. 0,375 de la altura útil. Ahí está. Ese es el valor de la posición del eje neutro para este plano de rotura especial. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una viga de sección rectangular, sometida a flexión simple o flexión compuesta, si yo a esta viga le aplico el momento llamado M sub C2 límite, pero antes de ello voy a dibujar las armaduras. Aquí está la armadura superior, la armadura inferior. Entonces, si yo le aplico a esta viga el momento M2 límite, entonces para ese momento M2 límite, el eje neutro ha de estar en esta posición, donde desde el borde superior, esto ha de ser el C sub 2 límite. Pero, ¿qué pasa si en lugar de aplicar el momento M2 límite, le aplico otro momento que le voy a llamar el M, le voy a llamar, bueno, antes que nada, habíamos calculado hace un momento, asumiendo que la altura total es 50 centímetros, el recubrimiento 5 centímetros, habíamos calculado que la altura útil era 45 centímetros. Y habíamos definido que el C sub 2 límite, era igual a 0.1667 de la altura útil. Reemplazando esto nos había dado 7, y pico. 7,5 centímetros. Esto nos dio 7,5 centímetros. Ahora, hemos calculado un C sub 3 límite. C sub 3 límite hemos visto que es igual a 0,375 de la altura útil. Haciendo cálculos, la altura útil es 45 centímetros.
0,375 por 45 me da 16,875. 875 centímetros. Entonces, midiendo desde el borde superior hacia abajo, 16 estaría más o menos por aquí. Por ahí estaría la posición del eje neutro. Midiendo desde acá arriba, esta distancia es el C3 límite. El C3 límite. Muy bien. Entonces, ahora, para que el eje neutro se ubique en esta posición, ya el momento no tiene que ser el M2 límite, tiene que ser el momento M3 límite. Más adelante vamos a aprender a calcular estos momentos que son momentos especiales. ¿Ya? Ahora, para concluir esta clase, para que el diseño sea dúctil y económico, el eje neutro tiene que estar entre estos dos límites, entre el C2 límite y el C3 límite. O sea, cuando le apliquemos un momento a la viga, un momento cualquiera, si para ese momento cualquiera el eje neutro está por aquí, o por aquí, o por aquí, pero entre estos dos límites, entonces significa que el diseño es dúctil y económico. Si el eje neutro queda por debajo, o sea, si el eje neutro C me sale mayor al C3 límite, entonces ya el diseño no es dúctil. Y si el eje neutro queda por encima del C2 límite, o sea, C me sale menor al C2 límite, el diseño no es económico. Para que sea dúctil y económico, repito, el eje neutro tiene que ser mayor o igual al C2 límite y menor o igual al C3 límite. Y con esto he concluido la clase. El objetivo de esta clase era aclararles bajo qué condiciones se da el diseño dúctil y económico en función de la posición del eje neutro. Ingeniero, ¿puedes repetir lo último, por favor? Lo del rango, lo que está encima y lo que está por debajo. Ya. Si el eje neutro queda por debajo, ya el diseño no es dúctil. No es dúctil. Y si el eje neutro está por encima del C2 límite, el diseño no es económico. Bien, jóvenes, me despido. Nos estaríamos viendo el día miércoles. El día miércoles vamos a ver un plano especial más. En total son 3 los planos especiales en base a los cuales
pues vamos a ver luego el procedimiento para el diseño. Bien, jóvenes, hasta luego, hasta el día miércoles. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Igualmente, hasta luego a todos.